Seguir hablando de este tema, estamos en comunicación con Ricardo Toranzos, vicepresidente de la Asociación de Fiscales. ¿Qué tal, Ricardo? Buen mediodía, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Recién hacíamos una lectura política de lo que ha venido ocurriendo. Bueno, queremos ver desde la Asociación de Fiscales cómo están viendo todo este capítulo y cómo vieron esta defensa que dijo ayer Cristina Fernández, este derecho a defensa a través de las redes, que bueno, que fue un discurso y una interpretación de lo que está ocurriendo judicialmente, ¿no? Bueno, nosotros desde la Asociación de Fiscales en realidad tratamos, y justamente es lo que pedimos, de no incorporarnos, entrometernos en una causa en trámite. No nos referimos concretamente al objeto procesal porque entendemos que eso debe ser debatido en ese ámbito del juicio y todavía queda pendiente la participación de la defensa y la decisión de los jueces, por lo que cualquier injerencia en ese proceso podría llegar a ser entendido como un entorpecimiento o una presión a lo que tengan que resolver los jueces. Lo que nosotros planteamos fue justamente que nos llamó mucho la atención y no salimos del asombro que un comunicado oficial de presidencia, una vez que concluyeron los alegatos, tanto el doctor Luciani como Sergio Mola, en su orden de representación del Ministerio Público, donde hicieron su alegato en base a hechos, su relación con las pruebas que podían acreditarlo y hacer una estimación de pena, que surgiera un comunicado de la presidencia tachando esa tarea o cuestionándola esa tarea, planteando y empezando ese comunicado que condenaba justamente esta acción realizada por parte del Ministerio Público, calificándola como una persecución judicial. Esto, para nosotros, concretamente, entendimos que era una injerencia, que había una intervención, mucho más porque adoptaba la posición de una parte que todavía no había desarrollado su hipótesis de caso, como podía ser la defensa, ahora va a tratar de plantear su hipótesis, cuál era los hechos, cuál es la interpretación de la prueba que presentó la Fiscalía, y en ese orden queda pendiente todavía la resolución de los jueces que podrán tomar una posición de absolución o de condena. Por lo que incorporarse a este proceso como un órgano político, como un órgano estatal, era una injerencia indebida. Y eso es lo que salió a reclamar la Asociación de Fiscales diciendo: tengan cuidado los poderes políticos, sobre todo los funcionarios, de tener esas expresiones que se entiendan como un orden de interferencia, de participación incorrecta en el proceso, tratando de plantear una solución o estimando de que los jueces, cuando adopten una posición, podrán ser contradictorias a la posición del gobierno. Y mucho más se resaltó, y esto fue también desertado por la Federación Latinoamericana de Fiscales, que justamente ayer sacó un comunicado y le llamaba mucho más la atención porque la seguridad de los fiscales, de sus familias y de sus colaboradores, es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y si el Poder Ejecutivo concretamente hace una emisión o esta expresión de voluntad diciendo de que tacha la actividad, parecería que lo dejaría en un orden de orfandad respecto a la contención y seguridad. Esto es lo que reclamó precisamente la Asociación de Fiscales. Ricardo, la interpretación, digamos, unánime que está teniendo el oficialismo, los calificativos son, como usted decía, persecución, proscripción, y Cristina le agregó el hecho de que no le permitieron defenderse, digamos, ejercer su garantía de defensa. ¿Cómo toman estos términos que se asocian tan fuertemente a este proceso? Bueno, justamente de allí es donde advertimos de que hay una transferencia de información que es totalmente irregular a la comunidad. Lo que sucedió el día de ayer, justamente, y los últimos días, fue que el Ministerio Público, que es una parte,
ha hecho una evaluación de la prueba que se estuvo produciendo durante los últimos 3 años en este juicio. Este juicio lleva 3 años y en 3 años han declarado, han presentado documentación. ¿Qué es lo que han hecho los fiscales? Han hecho una evaluación. Esa evaluación les permitió a ellos construir una hipótesis de acusación y lo que hicieron es una estimación de pena. Este proceso no concluyó ahí, queda todavía toda la parte defensiva que tienen un orden que fue sorteado con anterioridad al alegato fiscal, hay un orden para establecerlo, tienen la posibilidad de cuestionar lo que dijo el fiscal y por último la resolución del tribunal de a quién le da la razón y cuál es la conclusión de este proceso. Tal es la confusión que hay que la gente entiende que lo que hizo el dictamen ayer fiscal concluyó el proceso y en modo alguno pareciese que estuviésemos hablando sobre una sentencia y no por un dictamen fiscal. Acá lo único que hubo es una de las partes expresando su idea. Y esto llevó a que se construyan posicionamientos, expresiones que son incorrectas. No puede haber proscripción si todavía no hay condena, no puede haber concretamente falta de aporte o derecho de defensa si todavía el proceso sigue y tiene la posibilidad de ejercer la defensa, tiene la posibilidad de las últimas palabras. Entonces hay realmente una gran confusión que trasladada al orden comunitario puede llevar a crear ánimos contradictorios que son innecesarios y que concretamente estarían basados en una situación equivocada. La vicepresidenta también habló de que la justicia es un partido judicial, que no es un poder judicial, sino un partido político que investiga solamente el peronismo y no al macrismo. Hay también allí una acusación dura en contra de la justicia, ¿no? Mire, yo la primera vez que escuché respecto de esto del partido judicial fue cuando se realizó la marcha silenciosa del caso Nisman. Allí se dijo de que en realidad los que le habían promovido esa marcha integraban un partido judicial. Ninguno de los que estuvieron allí encabezando la marcha o que la promovieron no tienen ningún cargo político, siguen siendo funcionarios judiciales, siguen siendo fiscales y en muchos casos concretamente siguen en la actividad judicial correcta. Por lo que no entiendo mucho lo de esto de partido judicial cuando no tiene apetencias políticas. Posiblemente yo me refiero a los fiscales en manera concreta, pero los jueces tampoco se ha visto que estos jueces tuviesen una participación partidaria. Usted vea que cuando se los recusó más por su vinculación deportiva que por una vinculación en un orden de un partido o de una condición política. Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos con mensaje directo. Ha sido un gusto. Un gusto para mí. Muchas gracias por el llamado. Muchas gracias. Ricardo Toranzos, vicepresidente de la Asociación de Fiscales, bueno, planteando esta defensa, más que nada un cuestionamiento a la actitud que ha tenido el Ejecutivo Nacional, el gobierno de Alberto Fernández, que sacó un duro comunicado y habló de persecución judicial.